amigos, hoy os vamos a hablar de la tradicional preferencia de los chinos por los hijos varones y su situación actual. Eso es, si os acordáis, hace unos cuantos vídeos antes de que naciese Beibei os contamos cómo bastante gente nos había dicho que iba a ser niño, porque se supone que la tripa de Lele tenía una forma así como en punta. Yo no sé si llegué a convencerme de aquello porque muchas veces no entendía muy bien dónde veían esa forma, y después de darnos cuenta de que nunca nadie nos decía que iba a ser niña, empezamos a sospechar que ahí había un sesgo bastante importante. Yo les pregunté tanto a Lele como a su madre y sus familiares, ¿es habitual que la gente te diga que no vas a tener un hijo varón? Y la respuesta fue que no. De hecho, lo estuvimos discutiendo y a todos nos pareció que en algunas zonas, sobre todo en las rurales, aunque no solo en ellas, este tipo de predicción no sería muy bien recibida. Nosotros no podemos decir que este sesgo represente la realidad de todo el país, pero sí que te lo puedes encontrar en muchos sitios. De acuerdo con los datos del último censo, se puede ver cómo la zona centro y sur del país es donde más diferencia hay entre el número de niños y niñas nacidas. ¡Joder, qué viento hay! Tanto Hubei, la provincia de la que es originaria Lele, como Hunan, donde vivimos ahora, pueden llegar a tener más de 120 niños por cada 100 niñas recién nacidas. O sea, de una cosa no nos tenemos que preocupar. Tanto si nos quedamos aquí como en la provincia de Lele, a Beibei no le van a faltar novios. Oye, que a lo mejor a ella le gustan las niñas, puede ser. Y seguramente para entonces en este país habrá más aceptación hacia las parejas del mismo sexo. Bueno, ¿y qué pasa con las niñas que faltan? Pues como ya os explicamos hace un tiempo en otro vídeo, no es que se las estén comiendo ni que se estén produciendo millones de abortos selectivos, como aseguraban algunos. Lo que pasaba en muchas zonas rurales era que cuando el primer descendiente era niña, las autoridades hacían un poco la vista gorda para que los padres lo intentasen otra vez a ver si salía varón. Es decir, se aplicaba una especie de excepción a la política del hijo único que favorecía el nacimiento de más niños que de niñas. E incluso en las zonas donde había un mayor control, había familias, esto está demostrado con estudios serios, que no registraban el nacimiento de sus hijas para así volver a intentarlo otra vez. Es más, se estima que en este país ha podido haber millones de mujeres sin papeles, cuya situación se va regularizando poco a poco, aunque no penséis que es tarea fácil ni mucho menos. Ya os contamos el dolor de cabeza que nos ha causado registrar el nacimiento de Beibei y que mis apellidos aparezcan escritos correctamente. Imaginaos lo que será hacerlo con varios años de atraso, de pronto presentarse a una oficina y decir, oye, que tengo una hija que no existe. Pero a lo que vamos, que lo más probable es que esa diferencia entre el número de hombres y mujeres de la que tanto se habla no sea para tanto. Además, en las grandes ciudades como esta es algo que no se nota porque las mujeres las prefieren por diversas razones y cantidad de ellas huyen del campo para venir aquí en cuanto pueden. A ver, es verdad que en la provincia de Lele, en algunas zonas del campo nos hemos encontrado con que sí, hay más hombres que mujeres. Pero esto se nota sobre todo en la franja de edad de los maduritos, digamos. Los hombres jóvenes también tienden a irse a las ciudades y no se ven tan afectados por esta diferencia. Además de esto no solemos olvidar, ellos tienen más margen porque se pueden casar más tarde que las mujeres. Y cuidado porque ellas también tienen mucha presión al respecto y cuando estudian más años de lo normal, también pueden verse con problemas para encontrar marido. Por ejemplo, antes os hemos dicho que a Beibei, si le interesan los hombres, no va a tener problema en encontrar novio. Pero si la sociedad no cambia mucho y a ella se le ocurre hacer un doctorado, por ejemplo, es posible que a muchos hombres les dé un poco miedo emparejarse con ella. Porque aquí para muchos, aunque cada vez menos, sigue siendo bastante importante que sus mujeres o sus novias tengan un nivel de formación más bajo que el de ellos. En China, a la preferencia por los hijos varones se le llama zhongnan qingnu, que podríamos traducir como niños importantes, niñas no tanto. A ver, ya sé que suena horrible y es una idea también inaceptable aquí, pero para entenderla hay que tener en cuenta la tradición y también las bases económicas sobre las que se apoyaba. Ya sabéis que este es un país con un sistema de parentesco patrilineal y patrilocal. Al decir que es patrilineal, entendemos que la línea familiar o el linaje se organiza a través de los descendientes varones. Son los hombres los que heredan el apellido, pero también el patrimonio familiar en general y le dan continuidad. Mientras que tradicionalmente se ha entendido que cuando una hija se casa pasa a formar parte del linaje de su marido. Y en parte por ello, en China utilizamos nombres muy diferentes para referirnos a los parientes del lado paterno y el lado materno. Por ejemplo, Beibei
llamaría al padre y a la madre de Javi, yeye y nana, respectivamente, y a mis padres, Waigong y Waipo. Es más, Waigong y Waipo llevan el carácter Wai, que significa fuera. Claro, es que es así, es que tradicionalmente eran parientes que estaban fuera del linaje. Todo esto tiene que ver con el carácter patrilineal, pero también está el aspecto patrilocal de los linajes chinos. Bien, ¿qué significa esto de que los chinos, o la mayoría de ellos al menos, sean patrilocales? Pues que las mujeres cuando se casan tienen que mudarse a vivir a casa de su marido o de su familia. Entonces, en muchos casos, cuando la familia del esposo y de la esposa residen muy lejos, obviamente la del esposo va a tener a los nietos más cerca. Ayer cuando vinimos a grabar imágenes en los alrededores estaba todo esto más tranquilo, pero hoy ya veis que hay un ambiente tremendo y nos ha vuelto a ocurrir que nuestros teléfonos se han quedado sin señal, porque están las líneas totalmente colapsadas. Luego está la realidad económica de un país hasta hace poco muy apoyado en la agricultura, que en unas cuantas civilizaciones se ha desarrollado acompañada de una división del trabajo por sexos que favorece al hombre en muchos aspectos, aunque no en todos. Si os fijáis en cómo se escribe hombre en chino, veréis que en la parte de arriba tiene un cuadradito que representa un terreno de cultivo y debajo está el ideograma que se asocia con la fuerza. Es decir, el hombre sería el que hace el trabajo más duro de la tierra, aunque en este país hay muchas mujeres que se han dedicado y que todavía se dedican a las labores agrícolas. Ojo, yo no estoy diciendo que eso sea así, las mujeres pueden hacer trabajos igual de duros que los de los hombres. Y de hecho en este país es bastante fácil verlas en la construcción, haciendo trabajos muy duros que en otras muchas sociedades se considerarían no aptos para las mujeres. Y aunque hoy en día estar tan ligado a la agricultura no es visto como algo demasiado positivo, durante muchos siglos en China fue una de las actividades más respetadas, al menos en teoría, porque el imperio la ensalzó durante mucho tiempo, mientras que tenía políticas y normas que limitaban o incluso castigaban a los comerciantes, por ejemplo. Es decir, si querías que tu familia sobreviviese y mejorase, no solo en el plano material, sino también en el espiritual, tenías que tener hijos varones. Porque como hemos dicho, aunque las mujeres de este país también se han dejado la espalda trabajando en el campo, desde el punto de vista tradicional los hombres son los únicos que pueden dar continuidad al linaje. Entonces, volviendo al dicho ese de que los niños eran importantes y las niñas no tanto, es que realmente era así, porque se entendía que la crianza de las hijas suponía un esfuerzo del que se beneficiaban sobre todo las familias de sus futuros maridos, y de ahí también que estos últimos tuviesen que compensar económicamente a la familia de la esposa. Hoy mucha gente se ha metido al centro comercial, donde se está bastante más a gustito. Incluso aquí ya han empezado con la decoración navideña. Este sitio está bastante curioso porque tiene hasta una pista de patinaje sobre hielo. Vale, pues ya hemos regresado a casa porque a lo tonto se nos ha hecho de noche y todavía tenemos cosas que contar. Además, habíamos dejado aquí a Baby con la abuela para irnos de juerga, pero tampoco hay que abusar. A ver, lo que os hemos explicado hasta ahora es la teoría, lo que dice la tradición en un país con muchas contradicciones y con unos procesos de modernización imparables. Hay muchas familias que no siguen ese modelo, como por ejemplo la nuestra. Para empezar, los padres de Javi viven muy lejos y de momento no tenemos intención de mudarnos allá. Además, tanto Lele como nuestra hija Baby han heredado el apellido materno, en primer lugar porque sus padres se divorciaron y su madre así lo decidió, ya que ella fue el único sustento económico de la familia después de la separación. Y en segundo lugar porque en este país ser chino y tener mi apellido es un auténtico rollo y a mí me da exactamente igual. Pero no solo es cuestión de apellidos, porque de momento la mayoría del patrimonio del que está disfrutando Baby viene de su madre y de su abuela, aunque enseguida os explicaremos la aportación que tengo yo pendiente, que no es pequeña precisamente. Al mismo tiempo, antes hemos mencionado que esto de preferir niños antes que niñas no es solo cosa del campo, y de hecho, después de las reformas económicas y de apertura de los años 80, se habló mucho de las familias que querían tener un niño para heredar o dedicarse a un negocio, porque al principio, aunque ahora esto también está cambiando mucho, se consideraba que ese era un mundo dominado por los hombres. Eso lo sabe muy bien la madre de Lele, que como ya os contamos, a finales de los 80, poco después de que naciese Lele, se puso su propia tienda de zapatos. Ella hacía viajes periódicamente para negociar con sus proveedores y nos ha dicho muchas veces que como mujer tenías que ser fuerte para dedicarte a ello. Es más, hay una palabra que se suele usar para las mujeres que han tenido éxito económico y social, que
que es 女强人. Y que podríamos traducir literalmente como mujer fuerte. Como podéis ver, en este país se sigue asociando la fuerza a los hombres hasta el punto de que las mujeres fuertes necesitan su propio término, porque se supone que ellas de por sí son suaves, característica que se suele desear para la crianza. Aunque ya os decimos que esto está cambiando mucho y en estos momentos ya hay mujeres empresarias, por ejemplo, que rompen completamente con estos esquemas. Aún así, al haber tenido una hija, es posible que nosotros suframos algo menos de presión social, porque en principio, tal y como se han actualizado las condiciones y compensaciones tradicionales de los matrimonios, si Baby en el futuro se casa con un hombre, en principio serán él y su familia los que se encarguen de pagar la vivienda. Y esto lo sé porque también me afecta a mí. Yo se supone que tengo que proveer un apartamento o una casa y pagarlos principalmente con mis ingresos. Hasta ahora he estado disfrutando de una especie de respiro porque nos hemos estado mudando mucho de una provincia a otra, pero es posible que el año que viene o el siguiente tenga que pedir un préstamo y ponerme a ello. Y si nosotros hubiésemos tenido un niño, seguramente después tendríamos que añadir otro préstamo más para ayudarle a comprar una vivienda y ponérselo más fácil para casarse. Pero al haber tenido a Baby, nosotros nos podemos olvidar un poco de todo este jaleo, ¿a que sí, Lele? Sí. ¡Toma! La contrapartida de todo esto es que a lo mejor una vez que ella se casase, Lele y yo quedaríamos algo más alejados tanto de ella como de sus descendientes. Y además, si fuese así, también tendríamos que hacernos a la idea de que quizás no vamos a recibir los mismos cuidados que los padres de su marido cuando seamos muy mayores. Cuidado, porque en este país se sigue valorando muchísimo eso de estar rodeado de los tuyos cuando llegas a la tercera edad. Pero si el sistema de pensiones sigue mejorando, a lo mejor no es para tanto, ya lo iremos viendo. En cualquier caso, insisto, esto es la teoría de lo que se supone que es tradicional, pero hoy en día estamos viendo muchos cambios profundos en cantidad de aspectos. Pero además, incluso en el pasado, los chinos no eran tontos y sabían que hacía falta mujeres, porque sin ellas no hay ni linajes ni leches en vinagre. De hecho, esto también se manifiesta en elementos del patrimonio cultural de lo más básico. Por ejemplo, aquí para decir hola decimos ni hao, que podemos traducir como tu bien, pero ese bien está compuesto de un hijo y una hija. Eso es, y hay quienes interpretan que esto representa lo deseable de tener niños y niñas. Es decir, lo bueno es que nos sigamos reproduciendo, que sigamos dando la lata en este mundo, y para eso necesitamos tanto hombres como mujeres. A ver, dicho todo esto, también tenemos que reconocer que, por ejemplo, la madre de Lele parecía bastante interesada en que fuese niño. Pero creo que esto también se le metió un poco en la cabeza porque una vez me lo preguntó a mí y yo así sin pensarlo demasiado le dije, pues me gustaría que fuese niño para jugar al fútbol con él. Quizás también porque en ese momento yo estaba un poco frustrado por no poder practicar ese deporte en el pueblo de Lele. Pero ya veis qué tontería dije, si incluso hoy en día en China la selección femenina de fútbol tiene fama de jugar mejor que la masculina. Pese a todo, yo creo que a nosotros nos da bastante igual, ya veis que estamos haciendo un poco lo que nos da la gana con la tradición, y también es posible que no seamos muy ortodoxos con lo que se supone que la sociedad o la cultura china espera de cada sexo. Pero bueno, de todo eso ya os hablaremos en otros vídeos a medida que pasa el tiempo y vemos cómo van las cosas. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde también publicamos contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!